Cada engranaje hace que funcione. Cada elemento encaja para un fin ulterior. Desde este instante y por 60 minutos, Giorgio Sofós echa luz sobre algunos asuntos oscuros. Esto es Conspiraciones. Bueno, este es otro programa de febrero que continuamos con acá en FM Amadeus, en Conspiraciones. Y lo puedes hacer en 91.1 o radioamadeus.com.ar. Cualquiera de los dos canales que vos estés escuchando, probá con el otro. Si puedes probar, a ver si puede funcionar mejor. Bueno, sin perder mucho el tiempo, lo tengo del otro lado a Héctor Zuliano, un especialista en economía y finanzas, que tiene 12 tomos en deuda pública y deuda externa. ¿Cómo anda, Héctor, del otro lado? Acumula ya 12 tomos, es la compilación de todos mis trabajos desde hace más de 20 años, ¿no? Y muchos de ellos ahora se están algo así como reactualizando, porque esto es como el ciclo del eterno retorno, ¿no? Que las alternancias entre gobiernos liberales, neoliberales, libertarios, como se llame, y gobiernos socialdemócratas, radicales, kirchneristas o como se llame, la cuestión es que la alternancia entre ambos, liberales y socialdemócratas, crea, digamos, el esquema, no digo perfecto, pero el esquema funcional, ¿verdad? Uno arma sus esquemas de endeudamiento y los otros los instrumentan, con una particularidad, que después se transforman en críticos, porque no hice a tiempo a leer el documento que emitió, salió editado hoy, así que lo bajé y lo empecé a leer. El documento que emitió, con la firma de Cristina Kirchner, se ve que es un documento técnico que se titula Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación. Fue emitido ayer, ¿no? Como trabajo técnico, la primera impresión es que está muy bien armado. Lo voy a leer detenidamente, pero bueno. ¿Puedo adelantar? ¿Hola? ¿Cómo? Sí, bueno. Sí, pero puedo anticipar 2-3 cosas. La primera y principal es que es un buen diagnóstico. Ahora, lo dice alguien que representa a un gobierno que estuvo al frente del poder 20 años. Así que ahora, más que el diagnóstico y más que las críticas que puedo compartir en un 90%, la pregunta del millón es, bueno, sí, perfecto, pero el kirchnerismo tuvo 20 años de gestión política prácticamente, y no revirtió ninguna de las falencias de fondo que está diagnosticando, ¿no? Y después, el segundo punto es que me llama la atención... Aparte, ese punto ahí, aparte, ¿no? Sí. Si no hubiera jugado, porque todos se mandan la parte, todos, ¿no? Todos dicen, oh, no, pero esta mujer como roba, o no, aquel, y bueno, y la vuelven a votar, ¿no? Pasa otro gobierno y la vuelven a votar. Y después pasa otro gobierno y la vuelven a votar. Pero dígame, si haría tan mal las cosas, para otros, ¿no? Para otros que se frotan las manos y dicen cuánto dinero ganamos, ¿no? Por encima de toda esa sociedad que ni sabe, ¿no? De esa gente que estamos hablando, que está por encima de todo y usan a todos de títeres. Si no harían las cosas como ellos planean, o como para robar bien, ¿no? No se irían los gobiernos continuamente, tantos años. No entiendo bien el planteo, disculpa. ¿Vos te referís a que al gobierno kirchnerista? Al gobierno kirchnerista, a otros gobiernos, a los más de fondo, exacto. Y por eso, bueno, hay cosas, te decía, que me sorprenden,
porque, no sé, parecen calcadas de cosas que uno está diciendo y escribiendo desde hace décadas, porque esto es cuestión de años y años, ¿no? Incluso lo notable de que identifica tres crisis de deuda, cuando yo justamente es un tema que he desarrollado muchas veces, ¿no? Las tres grandes olas de endeudamiento que tuvo la Argentina bajo gobiernos liberales. La primera bajo el gobierno militar y la gestión Martínez de Oz. La segunda bajo el menemismo en la década de la convertibilidad de los 90. Y la tercera, que en realidad el tercer salto lo da formalmente Macri, pero la continuidad del aumento de la deuda no se interrumpió nunca, ni siquiera bajo el kirchnerismo, que durante su gestión, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, aumentó la deuda en 100.000 millones de dólares. Y luego, durante la gestión Fernández Massa, la terminó aumentando en más de 100.000 millones de dólares, o su equivalente en pesos. El único descargo que solapadamente no, el único descargo que hacen es que la mayoría de la deuda que se contrajo en pesos. Lo que sí es cierto, en cuanto a la composición de la deuda, disminuyó proporcionalmente, ¿no? La deuda que dejó el kirchnerismo, un 65% estaba en moneda extranjera y un 35% en pesos. Mientras que, si no me equivoco, no tengo los datos acá, Macri la había dejado en moneda extranjera en más del 50%, creo que 53, 54%. Eso sí es cierto, pero es solo una parte de la cuestión. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, creo que lo he hablado con vos también. En el año de gestión del ministro de Economía Massa, bajo el gobierno Fernández, bajo el gobierno kirchnerista, ese 35% de deuda pública que está en pesos fue en realidad ajustado por tipo de cambio, quiere decir que fue dolarizado. Y ahora tenemos toda la deuda dolarizada, de los cuales el responsable fue el kirchnerismo, que bajo Massa puso cláusula indexatoria de que la deuda en pesos se ajustase por tipo de cambio y por inflación, pero el que resultase mayor, o sea, como quien dice, el especulador financiero no pierde nunca, porque todo el mundo está perdiendo como loco con la inflación. La inflación es el verdadero instrumento de ajuste que está usando el gobierno, ¿no? Y resulta que, en cambio, la contrapartida, que es la deuda, que es la causa del problema de fondo del déficit fiscal que tanto se lamentan, esa estructura de deuda está compuesta por una deuda que ahora ha sido totalmente dolarizada, y en eso fueron socios y cómplices macristas y kirchneristas, porque el capital financiero gana en función del tipo de cambio, en función del arbitraje entre las tasas de interés y el tipo de cambio. Entonces, si yo a una persona le digo, venga, tome deuda en pesos, y el tipo viene con moneda extranjera, le digo, pero no se preocupe, porque esta deuda en pesos yo se la indexo por tipo de cambio, es decir, por dólar. Entonces el tipo no tiene problema, y por eso aumentó la deuda, y por eso sigue aumentando. Y además, como no hay plata siquiera para pagar los intereses, el país se sigue endeudando para pagar intereses. Ahora, ha habido una novedad importante, aunque contable más que real, que es que el gobierno, al provocar la macro devaluación de diciembre de más del 52%, o si se computa contra el dólar oficial un doble, 100%, esa macro devaluación que hizo el gobierno y que se trasladó a los precios y que fue un detonante de la estampida de precios del 25% en diciembre, resulta que esa macro devaluación licuó, es decir, medida en dólares,
la redujo en el equivalente de 47.000 millones de dólares. O sea que el gobierno se podría jactar ahora de que de un plumazo redujo la deuda en pesos. ¿Por qué? Porque vos tenés una deuda en pesos traducida a dólares, si devaluás a la mitad, automáticamente estás licuando la deuda. Pero ¿dónde está la trampa de ese razonamiento? Que lo que se licúa es el capital, no los intereses, porque cuando va a pagar intereses, ese capital primero se indexa por tipo de cambio y sobre ese capital indexado se calculan los intereses. ¿Me explico? No te lo muestran ahora, como capital, pero lo pagás como intereses, así que bueno, el país no se ahorra nada. Bueno, sí. Podemos hacer un ejercicio, bueno, por primera vez, podemos hacer un ejercicio en la práctica de números, si bueno, me lo dice sí, así. Para en el aire, yo diría, si vos tenés un bono de 100. En bono. O una letra, pongamos la letra 100 pesos. La letra de liquidez LELIQ del Banco Central. Sí. ¿No? Esa letra, pongamos que un título vale 100 pesos. Sí. Medido en dólares, al valor que estaba hasta el valor oficial que estaba 10%. Del gobierno kirchnerista había estado oficialmente en 350. Aunque a los exportadores se le daba 650. Bueno, vino este gobierno y lo devaluó a 800 el peso. Sí. Entonces quiere decir que ese importe automáticamente cayó, y cayó muy fuertemente, pues yo tengo los datos acá. A ver... es algo parecido... Héctor, ¿es algo parecido a lo que hizo Macri apenas subió? Bueno, Macri también había devaluado anteriormente y se lo convalidó efectivamente Alberto Fernández. Pero te doy los datos. Las LELIQ, las letras de liquidez del Banco Central, al terminar el gobierno Fernández, sumaban 25 billones de pesos. A la semana siguiente, con la devaluación de Milei, se fueron a 31 billones de pesos. Billones. Billones, con B larga, sí, billones. Sí. Millones de millones. O sea, en una semana, el gobierno Milei, al provocar esa devaluación, elevó el stock del LELIQ en 6 billones de pesos. De como un 25%. Sí. Y como si eso fuera poco, las operaciones de pase a un día de plazo, se fueron de 17 a 24 billones de pesos. Por eso yo, no sé si lo hablé con vos la última vez, pero lo toqué con varias veces, sí. Advertí y sigo advirtiendo que hasta ahora los datos del Banco Central no se han revertido y la deuda en pesos, ajustada por inflación y ajustada a una tasa del 100%, sigue aumentando. El mes de enero cerró en 36 billones, bueno, se mantuvo en 36 billones en la primera semana de febrero, ¿no? Quiere decir que, para no marear a los oyentes, acá el problema de fondo reside en que se habla de un ajuste fiscal para llegar a un déficit cero, tratando de bajar el gasto público. Pero no se dice lo principal, que el principal gasto público es la deuda y sus servicios, y de eso no habla nadie. El gobierno habla de, sí, ahorrarse en gastos administrativos, ahorrarse en la estructura de organización, ahorrarse en los planes sociales, pero el verdadero ahorro, el único ahorro que está haciendo el gobierno es licuando impietosamente las remuneraciones y los sueldos y salarios, las jubilaciones y pensiones y los planes sociales. A ver, una inflación del 25%
como fue en diciembre, significa que a todo el mundo la capacidad adquisitiva se le cayó en un mes en una cuarta parte de sus ingresos, compensada en mayor o menor parte por algunos aumentos que se recibieron, pero que eran aumentos calculados con inflación atrasada del 10% mensual, pero se fue a 25%. Por eso acá hay una gran confusión que cuesta transmitirlo a la gente, porque es un engaño de base financiero contable. Le están vendiendo a la gente que, como hoy que fue difundido el índice de inflación de enero del 20%, 20.2, no sé cuánto dio, diciendo, bueno, ha reducido, en diciembre era el 25 y ahora el 20. Pero señor, estamos hablando de una inflación anual del 250%. Y nadie está compensando esa caída del salario real formidable. Y estamos hablando, Héctor, que lo escuché o lo leí en alguna parte, un par de lados, que bueno, que terminó Argentina como el peor Estado-país, Estado-nación de devaluación, ¿no? De inflación, bueno, tanto en el mundo, ¿no? Venezuela, tanto hablar de Venezuela, que no, que la Argentina se va a parecer a Venezuela, resulta que ahora el gobierno Maduro logró y está logrando reducir la inflación con métodos distintos de los tradicionales acá, y en cambio la Argentina le está subiendo. Y además que no es un efecto no deseado, sino es un efecto buscado, porque esto es lo que yo señalo y me parece importantísimo. La hiperinflación de Milei, desatada cuando él asume en diciembre, no es una hiperinflación heredada, es una hiperinflación provocada, que no es lo mismo. Heredar es heredar variables atrasadas, y eso, como lo he comentado muchas veces, es cierto. Es decir, el dólar estaba atrasado, las tarifas de servicios públicos estaban atrasadas, algunos precios, algunos de la economía, no todos, estaban atrasados, sí, perfecto. Pero el programa de Massa era ir aumentándolos gradualmente. En cambio, Milei vino a hacer una política de shock, impietosa, diciendo, no, esto no va por parte, esto va así, a quemarropa. Bueno, estamos en las elecciones, que estábamos con el tema de la nafta, ¿no? Que especulaban también con la nafta, no vendían nafta porque se decía que la querían aumentar a 1.000 pesos. Y bueno, eso especulación llegó. Dentro de la inflación llegó. Pero tradicional. Así todo, como este anime de Milei dijo que se iba a acabar con los impuestos y todo, y aumentó más impuestos en los combustibles, que vienen como un 80%, una forma récord en el mundo. Bueno, también, lo más importante, que el campo siempre se lamenta, las retenciones. Resulta que el que criticaba las retenciones, como todo el coro de economistas del establishment liberal, resulta que viene y aumenta las retenciones porque las generaliza para todo el mundo. Después tiene que entrar a negociar provincia por provincia, a ver si en algún rubro lo hace, en algún rubro no, que es la desprolijidad más grande que puede haber. Así que quien quiere poner orden en la administración resulta que termina, enredando la cuestión fiscal peor, porque entonces es un país de hijos y entenado. Bueno, Héctor, lo que veo también en esta especulación, no hablamos de financiero, ¿no? Robo le digo, robo electivo, porque antes quizás estaba la ética y la moral y los valores, ¿no?, de la familia y demás para votar a un presidente. Hoy en día los partidos desembolsan plata, ¿no?, para estar en los primeros comicios, estar en los primeros nombres de la lista para poder salir diputado, para comprar para comprar municipalidades, para salir en la gobernación de tal puesto, y bueno, eso lo ve
que bueno, ya juntan plata cuando terminan un gobierno, ya juntan plata para las próximas elecciones. Pero de todas maneras, aclaremos, eso no es de ahora, eso es de décadas y eso es prácticamente es una tradición en la Argentina. Pero la corrupción política y la famosa casta que siempre critica a Milei se refiere, detalle, se refiere siempre a la clase política. Pero no es la única casta que existe en la Argentina. Milei habla de la casta política, pero se cuida de hablar de la casta financiera, que es la que verdaderamente manda en el país. Walter Graciano lo nombraba eso. ¿Cómo? Walter Graciano lo nombraba. Ah, no sabía. Bueno, pero había esto lo vengo diciendo sí. También. No, podemos... En la Matrix lo conozco, decía... lo he escuchado en varias oportunidades. A Walter Graciano está un tipo muy bien ubicado. Y decía él, mientras en la política todos se pelean, en la economía o en la finanza son todos amigos. Y no, desde ya incluso lo está demostrando hasta el hecho de que algunos de los funcionarios kirchneristas bajo Massa han permanecido en su cargo, como el caso de Leonardo Madcour, que es el representante de la Argentina ante el Fondo Monetario y que tiene una trayectoria, él que es hijo de un industrial de la construcción sanjuanino, que ya había tenido participación en el gobierno Menem en la década del 90, y que varios de los funcionarios, bueno, no tenemos que dar muchas vueltas, porque el mismo Francos, que ahora es ministro de Interior y que entiende en el tema de las provincias, era funcionario kirchnerista en el BID, nombrado por el gobierno Fernández Fernández, ¿no? Y ni hablar de algunos políticos como Pichetto, por ejemplo, que durante años fue el artífice parlamentario de las leyes de kirchnerismo, después se dio vuelta y apareció como candidato a vicepresidente de Macri. Así que esto es como una vuelta de calecita, que uno se sube de un lado y se baja del otro y así sucesivamente. Antes de las elecciones que ganara Macri, en esas elecciones creo que fue 2015, había salido un video que él hablaba de Pichetto, de que cuántos años venía en el gobierno, en el Congreso, ¿no? Piloteando, sí. y venía, estaba más de una década, no sé cuántos años estaba. Y bueno, después aprobó para que salieran la lista con él, ¿no? Y ahora nuevamente vuelve a presentarse como árbitro, moderador con las provincias, con el gobierno, etcétera. Pero eso es una regla en casi todos los referentes. Es decir, la paradoja es que el gobierno Milei, o que vino a combatir supuestamente la casta, ¿no? Resulta que está negociando y basándose en la casta, porque toda esta estructura de poder es una estructura política dependiente de la casta financiera, que es la que está gobernando el país. Yo digo, una de las características centrales del actual gobierno es que en todos la intervención de la influencia, sobre todo norteamericana, ha sido directa en la designación de las ternas presidenciales, etcétera. Sí. Pero ahora la cosa es más grave todavía. Ahora hasta el tercer o cuarto nivel de decisión de gobierno, decisión entre comillas, ¿no? Son funcionarios provenientes de la actividad privada vinculada a los sectores internacionales económico-financieros. Todos surgen del riñón de la banca o de las empresas multinacionales que son las que controlan la economía del país. Bueno, recién viaja. Es común que viaje los presidenciables, que viajen para todos lados, ¿no? Es más o menos común. Pero a mí me retroactiva a De la Rúa. Porque Milei, cuando está en Argentina, le vienen con problemas, ¿no? Le vienen con esto, con lo otro. Parece como que si no puede aguantar tanta... yo te digo tantos problemas, porque está
enojadísimo, está constantemente mal, pero viaja a Israel, está re contento, viaja a Davos, está súper contento, viaja a Italia, está súper contento, el Vaticano como si fuera un hermano, el Papa Francisco con él, ¿no? Mira, ahora vuelve a viajar a Washington. Pero perdona, yo te digo una cosa, mi opinión personal, aunque es, trato de ser lo más objetivo posible, pero mi opinión personal es que en realidad Milei es una marioneta, es un Zelensky argentino. No creo que tome él ninguna decisión de gobierno. Y se le atribuye para crear la imagen de que es un presidente firme, porque alguien tiene que vender la apariencia de decisiones duras. Entonces Milei se enojó con los legisladores porque no le votaron la ley ómnibus. Milei se enojó con los gobernadores de provincia porque no le aportaron los votos y están restringiendo, entonces los castiga bajándole las transferencias. Están armando una especie de... Milei no es un hombre de trayectoria política, es de trayectoria mediática. Milei es un producto mediático. No viene, Milei no representa a nada políticamente, porque incluso su autocalificación de libertario, es decir, de anarcocapitalista, estrictamente hablando, no la comparten ni los propios liberales. No. Salió a la televisión, es un chirolita. Por eso, partamos lo siguiente, Milei como candidato fue un producto mediático. Milei como elegido, fue elegido no porque la gente apoyara sus ideas o sus planteos, sino por oposición al kirchnerismo, que hizo un gobierno desastroso y que durante 20 años mantuvo una situación de inconsistencia en la economía, de endeudamiento, de baja de los salarios reales, de restricción del desarrollo. ¿Qué hizo el kirchnerismo durante 20 años? ¿No? Es decir, históricamente Perón en sus dos presidencias, hasta que fue derrocado por un golpe militar, fue un estadista que levantó al país y lo levantó en concreto. Es decir, existía una Argentina antes y otra después de Perón, eso fue real. Sí. Pero si queremos hacer un parangón, ¿cuál es la Argentina anterior y posterior al kirchnerismo? Entonces, desmitificando esto y yendo, digamos, a lo concreto en la actualidad, porque a mí me interesa ir a aspectos concretos. El gobierno Milei en este momento creo que afronta un desafío muy grande y muy peligroso que se está tratando de tapar en lo posible ante la opinión pública. Usted me habla... El capotazo, que esto capote, que se produzca, que todo el esfuerzo impuesto a la gente para que sea la gente, no la casta, la que pague el ajuste por inflación, en definitiva no tenga resultados y el gobierno tenga ahora en marzo que volver a devaluar y que volver a hacer un ajustazo. Ese es el gran dilema que tiene el gobierno de por medio. ¿Devalúa y hace ajustazo porque no tiene plata de dónde sacar? Bueno, lo que pasa es esto, que esto es como acá hay un problema que es la deuda y que el gobierno se abstiene de mencionarlo, ¿no? Es decir, la deuda no es motivo de debate, ya es como tener un elefante metido dentro del living de tu casa y negar su existencia, ¿no? Mejor dicho, yo digo siempre, respetemos pobre el elefante, que es un animal pacífico, no, un monstruo del tamaño de un elefante, imagínatelo metido en el living de tu casa. Cuando vos entrás, tenés que entrar pegado a la pared porque no tenés espacio para moverte. Eso es la deuda. La deuda es un monstruo del tamaño de un elefante, es decir, es un condicionante total y absoluto de la economía y las finanzas argentinas. Pero vos entrás y no decís nada de eso. No. Al elefante no, y peor todavía, al elefante al monstruo ese del elefante lo tenés que alimentar, porque si no se pone nervioso y empieza a hacerte un desastre porque te dispara el tipo de cambio, te dispara la tasa de interés, te provoca inestabilidad económica, etcétera. O sea, cuando un gobierno es totalmente dependiente del endeudamiento, porque
acá se vuelve a repetir, a mi juicio, el esquema neomenemista. Por eso digo que este es un gobierno neomenemista, pero además confeso, no solamente porque han resucitado personajes de la época menemista. No nos olvidemos que en definitiva tiene como titular de la Cámara de Diputados a un sobrino de Menem, Martín Menem, hijo de Eduardo Menem, que vive, que hay el propio Procurador General Rodolfo Barra, que fue el artífice de la Ley 23696 de reforma del Estado, y de la apoyatura de Cavallo y Liendo, que fueron los artífices de la convertibilidad de 1991, la convertibilidad. Entonces, ¿en qué quedamos? Este es un gobierno neomenemista. El mismo Milei se declara devoto de Cavallo. Digamos, los elogios recíprocos entre Cavallo hace ya años que lo señaló. Hay un muchacho allí muy bien ubicado que se llama Javier Milei, en un reportaje hecho ya hace unos 4 o 5 años atrás, cuando Milei era todavía un desconocido. Héctor, una pregunta. ¿Cómo? Una pregunta. Sí. Me quiero remontar atrás, porque bueno, hay unos viajes desesperados de Domingo Cavallo en el 2001, que tanto acentúa, habla de Milei, de lo drástico que viene la situación, porque son los dos los que hablan de este shock, de este drama de la Argentina. Dice: sorpresivo viaje de Estados Unidos de Domingo Cavallo, el rey de los mendigos de Nueva York. ¿Pero en qué época estás hablando de eso? ¿De la 2001. década del 90? 2001. Ah, 2001, cuando él estaba como ministro de Economía de la Rúa, cuando fue el megacanje cuasi delictivo de la Rúa Cavallo. Sí, que reemplazó a López Murphy. Fernando Larrúa y Cristian Colombo fueron los únicos que sabían de la misión secreta que Domingo Cavallo emprendió el lunes a la noche en Nueva York. El ministro se entrevistó con funcionarios de la Reserva Federal, del Tesoro y bancos internacionales. Busca rápidos apoyos para evitar lo peor. Pero eso sería ya cuando se le caía la convertibilidad en noviembre, diciembre del 2001. Claro. Y claro, después del negociado del megacanje que había sido en junio, creo, del 2001, la situación del país empezó a deteriorarse y los bancos empezaron a trasladar dinero al exterior. Eso es lo que demuestra en el libro Argentina Robada Mario Cafiero, pobre que falleció hace pocos años, y Javier Llorens. En su libro Argentina Robada demuestra cómo los grandes bancos retiraron desde que asume Cavallo en mayo del año 2001 hasta noviembre de ese año, cuando se agota la convertibilidad, sacaron del país más de 20.000 millones de dólares y dejaron el país sin reservas. Sí, escúchame. Cuando se quedaron sin reservas es cuando Cavallo, a fin de noviembre, decreta el corralito para que no se pueda sacar porque no existían los dólares, como ahora, no hay dólares. Hay leyes que tienen que estar, las aprueban los bancos con los gobiernos, de que bueno, pueden cerrar bancos, se pueden ir a la miércoles, que no harían nada en contra de los bancos, los gobiernos. No solamente no harían nada, sino que los bancos se previnieron de esto y lo causaron, porque fue el retiro de los bancos, es lo que explica. Los bancos fueron retirando reservas y transfiriéndolas del país a un promedio de 5.000 millones de dólares por mes. Y entonces el país se quedó sin reservas cuando la economía estaba dolarizada con el 1 a 1 de la convertibilidad. Y ahí se dio lo que muy bien explicó ya en su primer momento el doctor Eduardo Conesa, cuando señaló
que la clave de la crisis de la convertibilidad residía en que al haber convertibilidad, el peso valía nominalmente $1, pero la Argentina no tenía ese dólar de reserva como para poder canjearlo, que fue lo que tuvo que terminar haciendo Cavallo. ¿Por qué? Porque la clave de la cuestión es que la convertibilidad, como se apunta ahora a hacer de vuelta, fue sostenida con deuda. Cuando Menem asume su gobierno, la deuda que hereda de Alfonsín eran 62.000 millones de dólares. Instaura la convertibilidad artificialmente haciendo una paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar, pero esa convertibilidad se sostuvo con endeudamiento externo. La Argentina duplicó su deuda externa. Menem la llevó al doble, de 62 a 122.000 millones de dólares, y paralelamente vendió empresas del Estado por otros 35.000 millones de dólares. ¿A dónde fue a parar esa plata? Esa plata era para sostener artificialmente la convertibilidad, con la Argentina siendo el paraíso del mundo, teniendo una paridad 1 a 1 en peso dólar y teniendo las tasas de interés más altas del mundo para que los capitales internacionales hicieran, como están haciendo ahora, su negocio de arbitraje. Traen moneda dura, se cambian acá y acá gozan de las tasas de interés más altas del mundo, con libertad para llevarse el dinero cuando quieren. Bueno, y en este momento está ocurriendo lo mismo, y además la dolarización está preparada para eso. Porque en las corridas de Cavallo se había ido a Italia, se había visto con los Agnelli, se había ido también a Israel, se había ido para todos lados. Bueno, hasta Inglaterra. Los pactos sí de empresas multinacionales existen en todos los gobiernos, pero el nudo de la cuestión, esto es importante señalarlo, el nudo de la cuestión, por eso si no se entiende que el problema de la Argentina es financiero y no económico, no toca la economía real, la finanza manda sobre la economía. Entonces un país endeudado tiene que ofrecer una receta. ¿Cuál es la receta que ofrece el gobierno Milei ahora? Más endeudamiento. Escúchame, dice... Del mismo modo que se cansó de algunos de sus colaboradores, al considerar que no son ejecutivos ni audaces, también se hastió de quedar en un segundo plano en las negociaciones con el Tesoro y el FMI y en el trato con los bancos internacionales. El primero Eso estaba refiriéndose a Cavallo. Cavallo. El primero estaba siendo ocupado por Marx, que, si bien le corresponde por su área, ha adquirido una autonomía que irrita al Mediterráneo. Sí, Daniel Marx es un hombre de la banca internacional, estuvo ligado directamente al grupo, es más, al propio Nicholas Brady, porque Nicholas Brady era titular primero fue secretario del Tesoro, y como secretario del Tesoro fue el que piloteó la convertibilidad argentina y el acuerdo con los bancos que institucionalizó la deuda externa que se arrastraba desde el proceso. Fue el que la institucionalizó. Y Daniel Marx, incluso cuando terminó de instaurar la convertibilidad de 91-92, y se hace el plan Brady, que se formaliza entre el 92 y 93, él era secretario de Finanzas, como lo había sido antes con Alfonsín en el 85-87 y como lo fue después con Cavallo en el 2001. ¿Qué sería? ¿Un hombre de Ungibor? ¿Cómo? ¿Un hombre de Ungibor? No, Daniel Marx no viene del riñón de las finanzas, tanto es así que él después pasa al MBA, a un banco norteamericano, y se casa con la hija de Nicholas Brady. No, eso es lo que me comentaba también. O sea, es un hombre del mundo financiero que será muy capaz, o tendrá su capacidad y sus contactos, pero como hombre de finanzas. Es lo mismo que Caputo. Caputo Héctor, es un endeudador serial. Héctor, escúchame, todo lo que pasa. Cavallo estuvo ayer en Nueva York y hoy podría ir a Washington. Lo que hoy dice Milei que va a hacer. Antes de regresar, vos decís que vos no sé, los mismos viajes está diciendo es que lo mismo que hizo Cavallo en la década del 90 es lo que ahora no, 2001. 2001. Sí.
Ah, sí, yo hablé de la década del 90, en la segunda parte, cuando él es ministro de Economía de la Rúa. Claro, Sí. y se podría ir a Washington. Antes de regresar mañana a Buenos Aires, 2 encumbrados miembros de su equipo afirmaron que este diario, que el viaje fue para atender cuestiones personales y que aprovechó para juntarse con alguna gente. Uno de ellos señaló que el principal motivo era encontrarse con su hija. No parece el mejor momento, teniendo en cuenta que hace 15 días que se aguardan anuncios trascendentes de medidas económicas. El gobierno está en medio de una negociación durísima con los gobernadores, escuche, y está pendiente una reestructuración del gabinete. Más bien la explicación de sus alfiles parece querer restar importancia al viaje, tal vez teniendo un resultado adverso de las negociaciones. Cavallo necesita enviar urgentes señales de que podrá pagar la deuda. Cada día replican en las pantallas de inversores de todo el mundo noticias desastrosas sobre la economía argentina, desde caída de la producción y la recaudación. Toda la analogía con Cavallo es válida y la verdad que es interesante recordarla. Yo mismo estoy reviendo cuando puedo diarios, fotocopias de diarios viejos del año 2001 y de la década del 90 menemista, porque uno lee los diarios de esa época y cree estar leyendo los diarios de ahora, ¿no? Hay que privatizar empresas del Estado, hay que bajar el gasto público, hay que instaurar el déficit fiscal cero, hay que aumentar las exportaciones, hay que manejar la independencia del Banco Central. No hay nada nuevo bajo el sol. Esto es, a mi juicio, una reiteración del plan de convertibilidad potenciado, es decir, el neomenemismo potenciado. Escucha estos tres últimos renglones. El mismo plan que quedó inconcluso, por así decirlo, porque esto es importante decirlo. Todo el mundo toma como referencia la convertibilidad, pero la convertibilidad fracasó. Eso omiten decirlo. Es más, se habla de la época de la convertibilidad como si hubiese sido una época de éxito y suceso de éxito de la Argentina, y se omite decir que la convertibilidad fracasó, y fracasó porque estaba sostenida por deuda, y cuando se acabó la deuda externa que la solventaba, cuando el Fondo Monetario le acabó para el país a Cavallo en diciembre, se tuvo que ir de la Rúa en helicóptero y Cavallo desaparecer de la circulación, ¿no? Héctor, sí. 1 más 1 es 2 para uno. Sí. Y del otro tiene pérdida, es menos 2. ¿No? Sí. Sí. Pero siempre pierde este país. Pero los que ganan son todos los financieros. Esto es lo que ya se llama. Y por eso los premios que tienen. Lo que gana uno lo pierde el otro. Y acá hay una realidad. El pueblo argentino está pagando la deuda a través de la inflación. El ajuste se está haciendo por vía de la inflación, por vía de la licuación del gasto público en sueldos, jubilaciones y planes sociales. Esto yo lo vengo diciendo hace, ya puedo decir años, porque esto empezó con el propio gobierno kirchnerista, y ahora se aceleró ya descaradamente. Ahora ya es como se dice, la prostituta no tiene vergüenza de su condición, ¿no? Lo dice directamente. Ahora pasa lo mismo. Ahora se baja impietosamente los salarios. ¿Quién, cuándo y cómo va a recuperar la capacidad adquisitiva del los salarios que se están perdiendo? Héctor. Lo primero que hace el gobierno pretende frenar la movilidad jubilatoria con el argumento de dar aumentos mensuales. Pero ¿cómo van a ser esos aumentos mensuales? Lo que no dicen es que la idea es que se den en función de la esperada inflación futura y no como recupero de la inflación pasada. O sea, señores, el 25% de inflación de diciembre, tráguenselo. El 20% de la inflación de enero, tráguenselo. Y el que resulte de febrero también. Nosotros después, a futuro y en cuotas, le vamos a ir dando un pequeño aumento. Pero mientras tanto ustedes se tragan la inflación, cae el poder adquisitivo y se da lo que el propio Milei estableció como norma. ¿Cómo hacen con los bonos? La recesión con inflación. ¿Cómo hacen con los bonos, más o menos?
No, en cambio los bonos se indexan. Ahí está la gran diferencia, que mientras la capacidad adquisitiva de la gente cae, ¿no? Sí. Por efecto de la inflación, los bonos de la deuda pública y letras, tanto del Banco Central como del Tesoro, no pierden su valor porque se ajustan por tipo de cambio y o por inflación, el que resulte más alto. O sea, el especulador financiero no pierde nunca, porque tiene la garantía de indexación de su deuda, mientras que en cambio, exactamente al revés ocurre con el común de la gente, que estamos perdiendo todos miserablemente a través de un esquema inflacionario. Bueno, quiero redondear un tema. Sí. Son estos tres últimos renglones y después le quiero hacer otra pregunta. A ver, dice, el Mediterráneo procura que se adelante el desembolso de 3.000 millones de dólares prometido por el FMI para el próximo año, o sea, el 2002, y que el Banco Mundial y el BID se sume rápidamente al paquete de auxilio. Lo que pasa... pero ojo, estás hablando de un paquete que fracasó, sí, porque ese fue el paquete que el Fondo Monetario le entregó el 16 de diciembre y que provocó la caída del gobierno de la Rúa. Bueno, pero hoy en día, esto es lo que está pasando, porque también creo que recibió 3.000 millones, encima son los mismos números. No, por eso la analogía existe, pero no confundamos los tantos. Efectivamente, ahora lo que logró entre comillas, el viaje de Pose y Caputo a Washington, fue que el Fondo Monetario le desembolsara 4.700 millones de dólares. Pero esos 4.700 millones de dólares son para darle por una ventanilla lo que la Argentina le tiene que pagar al fondo por la otra ventanilla. Es decir, no es un préstamo que aumente la capacidad financiera argentina. Es un desembolso que hace el Fondo Monetario para que la Argentina cumpla formalmente con el stand-by de Macri. Pero ahí sube más intereses todavía. Desde ya, los intereses al Fondo Monetario Internacional, y los préstamos que dio, son casi del 8% o más. Los préstamos que dio esta gente, el FMI, como el BID, también está dando préstamos con esto. Es todo con el gobierno piensa aguantar. Pero es con la agenda, escúchame, Héctor, de los organismos internacionales. Es con la agenda el cambio climático. Bueno, todos están especulando con la agenda del cambio climático. Bueno, eso es otra cosa, esperar, no es lo mismo, el cambio climático es es uno de los puntos de la Agenda 2030, pero en este caso específicamente el endeudamiento es para pagar deuda financiera, ya sé, Héctor, empezando por la del propio Fondo Monetario. Pero están exigiendo que agarren la plata, pero también que apoyen al cambio climático. Se están agarrando. Esto viene ligado a una serie de condicionamientos, en efecto, de todo tipo. Pero ahora viene una parte mucho más pesada. Pero ahí viene las concesiones internacionales que está haciendo la Argentina. Ya eso empezó con Massa. El reparto del mercado del litio entre empresas multinacionales, como se hizo en Vaca Muerta. El reparto que ya intentaron, y hay que ver con qué resultado final, aunque quedó frenado, en materia de liberación de pesca, a nivel de que empresas extranjeras tratan de pescar sin recalar en puertos argentinos, que ahí hay un trabajo muy bueno del doctor César Lerena de Mar del Plata, los sectores acá pesqueros se pusieron fuertes y lograron frenar ese zarpazo, pero no está dicha la última palabra, porque el avance de las concesiones en los recursos naturales es rapidísimo. En este momento, por ejemplo, se está negociando todo tipo de concesiones mineras, ¿no? Se está retrasando proyectos, por ejemplo, el de las represas de Santa Cruz, que estaba siendo construido y financiado por China, y que que significaría para la Argentina una gran provisión de energía eléctrica, ¿no? Y por la política de alianza incondicional de Milei
con Estados Unidos y con Israel, provocó que China le suspendiese el swap de monedas con que la Argentina quería aguantarse para pagarle al Fondo Monetario, y también está suspendido el financiamiento para la represa de Santa Cruz. Así que las perspectivas de reactivación que tiene la Argentina son muy discutibles con estas medidas que se están tomando. Todo es lo mismo, todo muere en lo mismo. La finanza termina matando la economía. Y esto es lo que estamos viendo como desarrollo. Ahora, hay algunos que esperan en forma muy optimista que esto se revierta. Otros que lo vemos con un... ¿Usted cómo lo ve? Con un escepticismo total, porque el capital financiero no busca propiamente el desarrollo del país, sino busca su ganancia financiera a cambio de concesiones en materia económica. Y las concesiones en materia económica son el privilegio de inversiones extranjeras de empresas multinacionales que vengan a explotar los recursos del país. Entonces la Argentina es probable que sí, que tenga un gran despegue en materia petrolera, como está pasando en Vaca Muerta, en materia minera, incluso en materia agroexportadora, pero todos esos sectores de la economía están controlados por capitales extranjeros, multinacionales, no por capitales argentinos. Y esta es la clave de la cuestión, que todos esos sectores, incluso la privatización de empresas del Estado, implican la extranjerización de la economía, en el sentido de que los argentinos no somos dueños de nuestra propia economía, sino que la economía está perfecta y completamente ligada al mercado internacional, que es el ideal del establishment liberal, de que bajo el eslogan de inserción argentina en el mundo, lo que se logra en realidad es la supeditación de la economía argentina a las multinacionales. Tenemos 2 minutos y siempre se puede sacar más y más y más, como dice el foro de Davos, ¿no? El Foro Económico Mundial de Davos, porque ya alcanza con lo que tienen, ¿no? Le sobran para 10 generaciones. Pasa es que hay una interrelación entre el dominio financiero y el dominio político, que ese es el estadio superior, es decir, cuando el poder económico financiero asalta la estructura del Estado, lo que Salvucci ya hace tiempo rotuló muy bien, la privatización del Estado. Sí. Es decir, el Estado pasa a ser colonizado por las grandes empresas económico-financieras, empezando por el capital financiero. La regulación la establece los grandes fondos de inversión internacionales, y el Fondo Monetario Internacional actúa como auditor de esos fondos de inversión para regular la economía y las finanzas del país. Así se diseña el nuevo modelo de dominación, y estamos en esa etapa. Sí. Esta es la única realidad que yo veo, porque esto es lo concreto, el resto son discursos para la galería, ¿no? Y qué bien, ¿no? Ahora viene BlackRock, ¿no? Que quieren hacer... Bueno, el ejemplo típico. Tenemos un minuto, ¿eh? Escúchame, ya se viene BlackRock, queremos dar tierras a extranjeros, entonces es el estirpe total, ¿no? El remate. Es declarado, es decir, no es casual que dentro de la ley Ómnibus, aunque no se aprobó, pero una de las medidas de avance es la libertad para que los extranjeros compren tierra en cualquier rincón del país, levantando incluso la restricción de la frontera, con lo cual sonamos. Bueno, después van a querer frenar el narcotráfico, después van a querer frenar el contrabando, después van a querer frenar la migración clandestina. ¿Cómo? Si se permite que extranjeros tengan el control de empresas fronterizas. Como dice Patio Bullrich, ¿no? A estos los echamos. ¿Cómo? A estos chorritos los echamos.
Eso. A ver si se anima con Bill Gates o con Soros, ¿no? De decírselo. Sí, y las inversiones de que se han hablado de BlackRock con Larry Fink, que ya ha sido anunciado como todo un logro el hecho de que venga aparentemente en mayo, pero no necesita venir acá a la Argentina. El fondo de inversión BlackRock es el más poderoso del mundo, bueno, y ya está controlando la deuda externa argentina, amén de una serie de empresas donde ya BlackRock tiene colocado gran parte del capital. Héctor, muchísimas gracias por haberse aunque fue un poco desordenado, espero que haya quedado algo claro a los Después hablamos de la Agenda 2030 y de todo esto que son los más influyentes testaferros y grandes terratenientes del mundo están viendo para acá. Bueno, Héctor, aunque haya sido improvisado, espero que sea de utilidad a los oyentes. Bueno, esto fue todo por hoy. Hasta la semana que viene en Amadeus.
Ha llegado el final, pero a estar atentos, porque detrás de cada asunto aparentemente inocente, hay un motivo oculto. Nos reencontramos el martes próximo, con más conspiraciones.